Puedo pasar fácil, toda la hora de este programa que se llama Punto Central y que amablemente usted ve aquí a través de Canal 28 y en Radio Universidad, mencionando nombre por nombre de cada una de las mujeres asesinadas durante 2019 y durante lo que va el 2020. Hemos llegado ya a un punto de brutalidad humana que ya ni siquiera sabemos qué hacer. Cuando salió el asunto de Fátima, de esta menor de 7 años que fue asesinada sin el menor de los escrúpulos, que en sí ya un asesinato es una barbarie, yo me ponía a reflexionar cómo le vamos a explicar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, qué es lo que se está relatando en la televisión y en los medios de comunicación. Algunos con una narrativa deplorable, hay que decirlo también abiertamente. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos e hijas que allá afuera hay personas que las están matando, que las están poniendo en bolsas de plástico y aventando en lugares baldíos? No podemos hacer una introducción de Punto Central alegre como lo hacemos cotidianamente. Tampoco podemos acudir a la simpatía o abstraernos de la realidad que está ocurriendo. Si algo hemos intentado hacer en este espacio es aprovecharlo para poner los temas más sensibles y que nos deben de interesar a todos. Para eso hemos invitado a una especialista en el tema y lo acabo de decir hace un par de minutos. Estoy honrado que nos haya acompañado porque su currículum es impresionante. Antes de presentarla, y si tú me lo permites, quiero darle la bienvenida a los panelistas que frecuentemente están aquí en Punto Central. Mónica Meléndez, bienvenida, Moni. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Amin, bienvenido. Gabriel, gracias por la invitación. Nitia Castorena Sáenz es estudiante del doctorado de Filosofía con acentuación en Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, estudios en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Nitia, si tú me lo permites, voy a hacer una pausa para que vean todo el currículum. Entonces, si tú lo prefieres, te cedo un poco la palabra para que le digas a las personas de Chihuahua que amablemente nos ven a qué te dedicas ahora y sobre todo te agradezco que hayas aceptado venir aquí a Punto Central. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues sí es estridente, ¿no?, que sea para un tema tan significativo como el que nos convoca aquí a la mesa. Y bueno, de mi perfil, no sé, siento que no, y también como docente no hay mucho que decir. Creo que todos los docentes y las docentes deberíamos hacer un currículum en negativo para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes supieran todas las veces que hemos fallado, ¿no? Que eso es lo que deja más aprendizaje que los logros. O sea, un logro se ve como algo, pero hay mucho atrás, mucho trabajo de eso. Entonces, pues me dedico al área académica y esa es básicamente mi labor. Bienvenida, Anita. Yo espero Gracias. que repitas aquí en Punto Central y sobre todo que disfrutes este espacio y que podamos dejarle algo a la sociedad que nos escucha. Gracias. Ya hablamos de brutalidad, de obscenidad, perversidad, de lo que está ocurriendo allá afuera en las calles. Se me hace que ni siquiera tenemos mucho que decir más que hacer un vivo retrato de lo que está ocurriendo y de lo que se tiene que hacer. Pero ya, es más, creo que vamos como 15 años o 20 años retrasados en políticas públicas para proteger a las mujeres y no desde una óptica de desdén o como si fuera una concesión o un paro que les estuviéramos haciendo. Debería, en un Estado de Derecho y donde prevalezca la justicia, acudir a la ley como la única articulación garante del bienestar. Andamos mal, andamos muy fregados. ¿Qué sensación les deja este fin de semana tenebroso para el país? ¿Les parece si empezamos por nuestra invitada? Sí, claro. Adelante, por favor. Bueno, primero creo que lo que estamos viendo en estos casos recientes es precisamente la estridencia de las muertes, ¿no? Lo que significa estos asesinatos de mujeres, y no estoy tan segura de que digamos que es algo ahora, ¿no?, del 2020, ni el 2019, ni el 2018, porque desde que se inicia a contabilizar con Esther Chávez Cano los asesinatos de mujeres, se va viendo no nada más lo reiterado, sino la cero
consecuencia que tuvo, digamos, el Estado, ¿no? Hablando de un Estado nacional, con estos casos. Tanto así que somos un ejemplo internacional, ¿no? Americano, de una sentencia de la Corte por el caso de Campo Algodonero. Porque, ¿qué es lo que nos dice el caso de Campo Algodonero? O sea, yo he estado, no nada más no me importa que las están matando, sino que no tengo ningún protocolo, ni nada que seguir, ¿sí? Porque no me interesan. Y hago oídos sordos, digamos, a lo que debería hacer como Estado, ¿no? De perseguir la justicia, y me voy por ese tipo de comentarios tan deleznables como, pues bueno, ¿qué esperaban si andaban a las 12 de la noche en la calle, ¿no? Que fue de un procurador de aquí de Chihuahua, no andaban rezando el rosario seguramente. Entonces tenemos, o sea, la cuestión aquí es que, digo, aunque haya gente que le molesta que se le llame patriarcado, no hay otra forma de decirle, pero es un sistema. Y como sistema opera, como bien dijera Hannah Arendt, como un sistema totalitario. ¿Y qué quiero decir con esto? Nadie a quien le preguntes va a decir que está de acuerdo con los feminicidios o con cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Pero en un sistema, lo que pasa en un sistema totalitario es que se segmenta la operación de ese sistema y por eso sigue funcionando. Entonces participas en un pedacito del sistema, te burlas de los chistes de violación, o eres de quienes dicen que pues por eso en algo andaban, o eres de la gente que no sé cómo adjetivar, que reproduce las imágenes de los feminicidios, o que se ponen a buscar en la línea del tiempo de Twitter de Ingrid si ella alguna vez criticó el feminismo. O sea, ¿eso en qué nos ayuda? Eres de esa partecita que contribuye a que haya todo un sistema en que las mujeres que viven violencia, pues mejor ni la denuncian, porque después resulta que son ellas mismas las responsables de esa violencia, y que llega a estos grados tan perversos, porque también es necesario anotarlo. Los feminicidios, ¿no? Con este tipo de saña, ¿no? que es la que nos tiene ahora aquí en esta ocasión, lo que dan cuenta es que no hay reconocimiento de las mujeres como personas. O sea, toda esta lucha es para que se reconozca que las mujeres no son personas. Y luego tenemos declaraciones que están, yo no sé si reír o llorar, cuando funcionarios o funcionarias dicen que por supuesto que están muy bien los derechos de las mujeres porque tienen una mamá y hermanas y sobrinas. Y si no tuvieras ni mamá, ni sobrinas, ni hermanas, entonces ahora sí podrías actuar en contra de las mujeres. Porque se fijan que todo esto va por el reconocimiento. Es como, y bueno, una investigadora súper importante a nivel latinoamericano, que es Rita Segato, ¿no? Viene a Juárez para trabajar los casos de violación, y uno de los hallazgos a los que llega, tanto en Juárez como en Brasil, donde ella radicaba, en ese momento, es que en el caso de las violaciones, que eran cada vez más sanguinarias, o sea, no era nada más una violación de penetración, sino cosas súper salvajes, ¿no? No nada más sobre la mujer viva, sino sobre el cuerpo muerto, todas las cosas que se le hacían. La vejación, todo lo que venía después de... Exacto, es que no eran de uno a una, sino que las violaciones eran tumultuarias. Y ahí lo que está ocurriendo, fíjate, es una lógica de caníbales, ¿no? Donde o sea, para mí quien es persona, eres tú, el otro hombre. Y para demostrarte qué tan hombre soy, mira todo lo que le hago a este cuerpo, que poco importa si está sufriendo, si lo está disfrutando. El fin último no es mi placer sexual, es que tú veas. La demostración es como una imposición de bestias o algo parecido. Y Alda Facio, otra investigadora súper reconocida en estos temas, dice que esto es la triada del patriarcado. ¿Y cuál es la triada del patriarcado? El hombre contra otros hombres, el hombre contra las mujeres y el hombre contra sí mismo. En el hombre contra sí mismo, la expresión son los juegos de los deportes extremos. ¿Quiénes son quienes más juegan deportes extremos? Los hombres. Y si alguien viene y dice que también las mujeres, sí, bueno, como 5% del total. Sí. O sea, entonces, a ver, estas microconductas que nos has explicado, ¿pueden ser el nacimiento de la violencia? Pues no así como un evento aislado. O sea, lo que quiero que quede claro es que es un sistema. Y que este sistema lleva 300 años construyéndose. O sea, digo, de lo que podemos documentar recientemente. Pero si te quieres clavar en la textura, digo, pues es desde el que empezó el Imperio Romano, ¿no? O sea, pues el pater familias no era otra cosa que pues esa era figura. La estructura primordial. Era el único con derecho a voto en una familia. El único con derecho a poseer propiedades. Es más, si el pater familias tenía 60 años y su hijo tenía 40,
Su hijo, lo que sea que comprara, no era de su hijo, era del pater familias. Y si su hijo se casaba, la esposa no era de su hijo, era del pater familias. O sea, es una estructura bastante jerárquica, ¿no? Digo, si nos vamos hasta allá, no es un evento. O sea, lo que a Olimpia de Gouges llevaron a la guillotina por haber dicho que había una declaración de los derechos de las mujeres y la ciudadana en plena Revolución Francesa. Y era lo que la Revolución Francesa buscaba, los derechos del hombre y el ciudadano. Sí. ¿Me explico? O sea, no es la voz que han hecho en el caso de Chihuahua, desde el movimiento de mujeres, mujeres de negro, la Casa Amiga, Esther Chávez Cano, todo esto, desde los 90s, crear un espacio de enunciación para que este problema sea escuchado. No es que el problema no haya existido antes, es que ahora le estamos poniendo nombre. Sí, además, cegarnos o politizar este tipo de conflictos es igual de perverso. A mí me parece que es igual de perverso y sería caer en las mismas prácticas. Por eso yo decidí no opinar sobre las declaraciones que había dado el presidente de la República, porque me parece que unas van muy teñidas a un aspecto electoral. Porque hay hipocresía, doble moral y cada quien quiere jalar para su molino. A mí me parece que eso es una realidad. No sé si ustedes lo vean. Ustedes que conviven más en este ecosistema político. Pues digo, yo sí lo veo así, pero yo sí creo que este tema no es un tema de partidos, no es un tema de ideología, no es un tema electoral. O sea, yo creo que sí es un tema que compete a los derechos humanos, que compete al acceso a la seguridad y que desafortunadamente creo que en México más que nada yo así lo veo, ¿no? A lo mejor me podrá corregir un poquito, tú que eres un poquito más experta en este tema y que conoces y que has luchado de diferentes frentes. Yo creo que lo importante y lo que necesitamos y que se han visto en otros países, como por ejemplo El Salvador, Guatemala y demás, es generar políticas públicas, pero que vayan aunadas a recursos suficientes, porque parte de lo que hemos visto y una de las cifras que yo decía, wow, esto te puede estremecer, sobre todo como mujer, es cuando ves que el 40% de los feminicidios los pudiste prevenir porque había una denuncia previa o había algo previo que la mujer agredida pues fue y denunció y pidió ayuda, ¿no? Y cuando ves que el 40%... Bueno, yo cuando ves que el 40% es una perspectiva y es una perspectiva desde la mujer, ¿no? Cuando ves que el 40% de estos feminicidios los pudiste prevenir porque ya había un antecedente, pero no hubo recursos suficientes para poder darle una continuidad, para poder ejercer todo un ecosistema y todo un sistema que no nada más competa a los protocolos de seguridad que puedan existir, vámonos desde la Constitución, vámonos desde el Código de Procesos Penales, vámonos desde la ley de protección a violencia contra las mujeres, o sea, porque no nada más es un tema de darle continuidad a la demanda o a la denuncia, es un tema en el que tienes que tener una estructura, que yo lo veo así, en donde tengas que sacar a la mujer de los espacios de violencia, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque lo que no se menciona es que una violencia de hogar, adentro de un seno familiar y demás, que se da este tipo de violencia, son lo que puede causar las tragedias del mañana, ¿no? Y a veces no se dimensiona así. Entonces yo sí creo que no es un tema nada más de ir y denunciar, o sea, es un tema general en el que existan recursos para los refugios, en donde puedas tú tener una estructura, en donde puedas sacar a través de comisionarios especiales que sean mujeres, a sacar a la mujer de los espacios de violencia y que esto, pues bueno, le pueda dar una continuidad general, no nada más un tema pues prácticamente de cuestión penal y cuestión de seguimiento, ¿no? De procesos. Nitia, hace unos programas hicimos aquí un ejercicio que a mí me pareció bastante interesante y lancé una pregunta. ¿Quién de ustedes piensa que ha tenido un acto machista en su vida? Todos respondimos en automático, levantamos la mano y dijimos con mucha sinceridad, pues yo. ¿Cómo lo cambiamos o qué hacemos? ¿Qué te parece a ti? A mí te veo muy pensativo. Sí, es que digo, es un tema que yo respeto mucho, el hecho de no poder profundizar tanto en la opinión. Sin embargo, y lo he dicho en varios programas, ¿no? En el recorrido de la vida y sobre todo en estos últimos años, pues te empiezas a dar cuenta de que te das cuenta de que estás metido en ese sistema patriarcal del que se habla y que tú no sabías que el comportamiento, la conducta que tú ejerces, pues está mal, ¿no? Y simple y sencillamente porque así fui educado. Y pues el sistema de gobierno, pues te empiezas a dar cuenta de que está muchas veces tan inmerso en este sistema que nosotros como hombres no te das cuenta porque no tienes ese problema. Pero cuando te hacen ver esta realidad,
empiezas a notar y empiezas a ver de que, oye, sí es cierto, pues es que siempre hablo de puros hombres, pues sí es cierto que las mujeres siempre les preguntamos otro tipo de cosas mucho más tendientes a un tema banal que a un tema intelectual, o que simple y sencillamente tienes preferencias en ciertas actividades para que sean hombres por un tema más de esfuerzo físico, no sé, hay mil cosas que te van abriendo los ojos y te vas dando cuenta pues que si creías saber no sabes nada, ¿no? Y por eso cuando las escucho, pues obviamente me da mucho gusto aprender de esto y me reconozco que soy ignorante en muchos sentidos sobre este tema, pero que algo tenemos que hacer todos los que estamos ahorita escuchando este programa, porque es una realidad y no podemos permitir que el contexto siga haciendo que haya mucho más muertes, mucho más personas que sufren violencia y que lo podemos evitar, ¿no? Eso es lo más canijo de esto, que es evitable y tenemos que hacer algo al respecto. Yo hacía un diálogo con unos amigos y les comentaba, al igual que tú, hice una declaratoria de ignorancia abiertamente, les decía, soy ignorante, pero no en el papel cómodo de, es que soy ignorante, eso justifica todas mis conductas machistas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Creo que este acercamiento de sinceridad tiene que ser el precursor de mejorar las conductas. ¿Qué nos recomendarías? Justo es lo que les decía al principio, ¿no? De reconocer que esto es un sistema. Sí, lo es. O sea, no es aislado de quién estaba al cuidado de Fátima o de quiénes eran las relaciones cercanas de Ingrid. Muchas veces, o sea, pensamos en la violencia que ocurre entre parejas o en el hogar como un círculo, pero no es un círculo, es una espiral. Sí, y es una espiral que va subiendo de tono hasta que llega a esto, porque casi en el 80% de las muertes de mujeres son parejas o exparejas. Entonces ahora resulta que nuestra actividad de riesgo para las heterosexuales es relacionarnos. Claro. O sea, una relación de pareja te pone en riesgo tu vida. Entonces, como de ubicar en qué parte, ¿no?, de este sistema te encuentras, o sea, cómo has contribuido a que el sistema existe. Y yo creo que en ese sentido, en el patriarcado los hombres tendrán que revisar sus privilegios y en un sistema de clase tendremos que revisar nuestros privilegios y no hay cosa más revolucionaria que esa, ¿no? Porque luego de repente hacemos declaraciones como a mí nadie me lo ha dado, yo he trabajado bien duro por todo. Pues sí, has trabajado bien duro, pero tus papás ya tenían licenciatura. Sí. ¿Sí? Claro. Y nunca batallaste por una casa ni cuidaste a una persona con discapacidad, un adulto mayor durante tu infancia. Entonces, eso ya es un privilegio. Totalmente. Eso ya es un privilegio, pero por eso digo que es lo más revolucionario que hay, para saber desde dónde estamos hablando. Y en ese caso, los hombres que no se han problematizado sobre este sistema al que pertenecen, empiezan su discurso diciendo barbaridad y media, ¿no? Y digo, bueno, esa es una fórmula mía. La verdad, yo no entro a discusiones ya con casi, o sea, al menos que sean docentes. Ajá. O que tengan espacio de injerencia. Te iba a preguntar eso. Esto por pura conveniencia. Estamos dispuestos a pelear contigo, Gabriel. Horas y horas. ¿Por qué? Eso sentiste. Sí, claro. Porque si no tienes, o sea, entras a esas discusiones, no sé si te ha pasado también, nada más para satisfacer sus dudas y luego para que digan, bueno, en mi opinión. O sea, ni se han sentado a estudiar, ni tienen números, ni le han dado seguimiento ni siquiera un año al tema y quieren terminar algo con mi opinión cuando uno lleva 25 años estudiándolo, pues no se vale, ¿no? Entonces, por eso digo, yo entro a trabajar en estos temas, no nada más en espacios cortitos como sino en talleres, pero con personas que yo sé que después lo pueden reproducir. Si no, no le entro. Oye, vale muchísimo la pena, digo, es parte del espíritu del programa, ¿no? Hacer una pedagogía social, tratando de hablar los temas mucho más ligeros y con un léxico que todos podamos entender, pero además también es importante reconocer el problema primero, y dos, a mí me preocupa mucho cuando se empieza a estigmatizar a las feministas y se empieza a hacer esta lucha que muchos quieren que esto suceda, y a mí me preocupa que en el tema electoral el año que viene traten de polarizar, pero polarizar en el sentido de que no se construya nunca. Y hay mucha tendencia de políticos a polarizar, y uno de los temas más importantes y que se está polarizando es y es algo que no podemos permitir que suceda, y al contrario, tenemos que darnos cuenta todos que hay una chamba concreta en este tema en el que todas y todos tenemos que aportar, ¿no? A ver, te iba a hacer una pregunta, Anita. ¿Te frustras a veces? ¿Te desesperas? ¿Cómo lo manejas? Pues es que yo creo que tenemos que ubicar precisamente desde los feminismos, ¿no? Las que nos consideramos feministas, ¿cuáles son nuestros espacios de incidencia? O sea, y toda esa frustración, o sea, me lleva a esto. O sea, hasta estuve sin redes como más de un año, porque ya me tenían hasta el gorro. O sea, ¿por qué vas a satisfacer
cualquier necesidad de declaración. Y aparte yo decía, las redes son endogámicas, el algoritmo está tan elaborado que no convives más que con los que ya convives, entonces pues no me interesa. O sea, ahí no hay posibilidad de influencia, es como un holograma, ¿no? O sea, no. Y yo creo que el municipio, ¿no? Es en tema de política pública, es el último espacio en el que tenemos que asegurar que esto ocurra, ¿no? Independientemente de que la cabeza tenga la voluntad o no. Es en el nivel municipal donde podríamos apreciar o percibir un cambio. En el estatal está difícil, ¿no? Finalmente se diseñan políticas públicas desde escritorio porque no siempre logran conocer la realidad. Y en el federal, pues ni se diga, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, o sea, yo no sé de qué maneras tenemos que desarrollar nuestro discurso para que lo sientan. Porque decía Baruch Spinoza, las verdades no las defendemos porque sean verdades, las defendemos porque las sentimos. Y una vez que las sentimos, estamos en la disposición de construir todos los argumentos que sean necesarios para defender esa verdad. Exacto. Y yo creo que en muchos casos nuestro sistema político actual no siente lo que nos está ocurriendo, porque ni siquiera nos reconocen como personas. Dicen que todo es cuestión de perspectiva, pero la perspectiva es dolor. Cuando no sientes que algo te duele, no vas a realmente involucrarte en el tema. Si decimos, oye, es que el coronavirus está en China, todavía nos preocupa tanto como si supiéramos que ya hay una persona en Chihuahua, y es donde dices, ahora sí voy a tomar cartas en el asunto. Es justamente el tema, cómo acercamos esa perspectiva a la gente que tal vez no ha caído en cuenta de que estamos en este sistema patriarcal y que hay mucho trabajo por hacer para que todos nos pongamos a chambear en lugar de estigmatizar y polarizar este tema. Hablando de percepciones y de emociones, antes de venir al programa estaba escuchando las declaraciones que estaba dando la familia de Fátima. Y me dejó impresionado un tuit que leí donde decían que el tío se estaba aprovechando de la situación. Dije, no, ¿cómo crees que alguien se va a aprovechar de una situación así? Creo que la única válvula de escape que tiene a la mano es, pues, el Twitter. ¿Qué más puede hacer y decir? Sé que tu agenda es muy complicada. A mí me encantaría que estuvieras todo el programa, pero me gustaría que cerráramos este bloque, Nitia, y este espacio con una reflexión de los cuatro y con una invitación a todos los que alcanzan a ver este programa, sean muchos o sean pocos, repensar qué es lo que estamos haciendo, fijarnos muy bien y no anclando nuestra mentalidad, como tú lo decías, en lazos familiares, porque no somos únicos ni vivimos en este mundo en solitario. Quiero que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan para escucharte, sobre todo para que este mensaje que nos ven, en su mayoría las personas que nos ven aquí son personas jóvenes, para ver qué les podemos dejar. Y hago el compromiso y sobre todo te invito a estar viniendo constantemente a Punto Central para estar poniendo estos temas en la mesa. Muy bien, gracias. Yo creo que, pues, fíjate, la CEDAW fue desde el 79, ¿no? Que es la Convención contra la Discriminación hacia las Mujeres. Belém do Pará para el sistema americano es 1994 y Beijing fue en 1995 la plataforma. O sea, llevamos 50 años bajita la mano, ¿no? En digamos, lo que se pega a este nuevo siglo, sin tomar en cuenta las sufragistas y demás, ¿no? Pero en esta lucha, y todo el foco ha estado siempre sobre las mujeres, ¿no? En los casos de las mujeres violentadas, lo que comentabas ahorita, o sea, no se dan abasto las instituciones, los centros de justicia para las mujeres, que son una política pública derivada de la recomendación de la Corte en el caso de Campo Algodonero, no se dan abasto. Y yo creo que tal vez estamos en el punto en el que deberíamos de replantearnos si una mujer violentada denuncia, es un martirio todo el proceso de la denuncia precisamente por el poco presupuesto que tienen, ¿no? Y luego todavía la vas a poner en un albergue, ¿no? Junto con sus hijos e hijas. ¿Quién lleva? O sea, todavía que a mí fue la que me violentaron, a mí me vas a sacar de mi trabajo, de mi rutina, de mis lazos familiares para protegerme, que no me mate O sea, creo que tal vez estamos en el punto en el que la política pública se debería de volcar sobre el porque luego el va y se consigue a otra y también la violenta. Entonces, pero ahí está el esfuerzo, ¿no? O sea,
Me parece, porque de verdad es bastante caótico para las mujeres todo este proceso de denuncia. Entonces, a lo mejor sería con los hombres, digo, en distintos niveles, desde distintos espacios, desde educación, todo el mundo siempre recula a la Secretaría de Educación y los programas, pero a la hora que los quieren implementar, ahí están los grupos diciendo, ay, no, a mis hijos no, ¿no? Hijos, porque no hay hijas, ¿no? A los hijos. Entonces, yo creo que tendríamos que voltear y sobre todo, con todo esto que ya han trabajado los grupos de mujeres desde tantísimos años, pues tendría que haber grupos de hombres que busquen alcanzarnos, ¿no? Y ya están trabajando sobre masculinidades. Hay grupos con perpetradores de violencia, ¿no? Donde se van diciendo, o sea, cómo derivaron en eso y tratan de trabajar para no volver a ser, ¿no?, perpetradores de violencia. Yo creo que los hombres, sobre todo, serían los que tendrían que ir reflexionando sobre sus conductas y pensando en este sistema violento como un sistema, saber en qué partecita del sistema es en la que están permitiendo que funcione, ¿no? Como si fuera un mecanismo, algo mecánico. Sí. ¿Tú cuál engrane eres? Claro. Nitia, te agradezco muchísimo. A ti. Vamos Muchas a un gracias. corte, tenemos mucho que pensar.